Bueno, mucha atención. Leamos este trino juntos, por favor, y saquemos ahí nuestras conclusiones. Escuché esta mañana a la facha Cabal confrontando en la W Radio al padre Francisco de Rú sobre la Comisión de la Verdad. Sentí vergüenza por la forma altanera, atrevida y francamente grosera con la que fue tratado el padre de Rú, quien merece admiración. Pero, ¿qué fue lo que sucedió entre la congresista de extrema derecha del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y el expresidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú? Bueno, pues entremos en contexto de una vez. Imagínense que el Congreso de la República se encuentra votando en estos momentos el Plan Nacional de Desarrollo, que básicamente es la hoja de ruta del gobierno Petro para los próximos 3 años y medio. Uno de los artículos que estaban en este Plan Nacional de Desarrollo decía específicamente que había que incorporar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, es decir, todas esas conclusiones que se hicieron desde la firma del Acuerdo de Paz sobre víctimas, sobre tierras, sobre violencia, sobre las fuerzas militares, que habían que incorporarlas a este Plan Nacional de Desarrollo. El Senado negó esa posibilidad y pues rechazaron el artículo, lo tumbaron. Sin embargo, por acá dice: aún está pendiente la votación del artículo en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se puede salvar. Pero ¿por qué se cayó? ¿Por qué lo tumbaron? ¿Cuál es el miedo de la gente del Centro Democrático, de Cambio Radical y sobre todo de María Fernanda Cabal a que se conozca la verdad? Ya les cuento y también ya vamos a escuchar ese debate entre Francisco de Rú y Cabal, en donde la senadora del Centro Democrático quedó en ridículo como siempre. Pero bueno, acá dice: el martes 2 de mayo se votaron los primeros artículos del proyecto presentado por el Ejecutivo. En la sesión del Senado se votó negativamente el artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo, que hace referencia a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad a la institucionalidad colombiana basadas en su informe final para el esclarecimiento de la verdad. ¿Qué recomendaciones? Muy breve, vamos a tocarlas acá por encima, muy breve. Un pacto nacional para la convivencia, esa es una primera recomendación. La Comisión recomienda a corto plazo un pacto político nacional promoviendo diálogos regionales y locales para rechazar definitivamente la violencia como medio de resolución de conflictos. A mediano plazo, recomienda una reforma al sistema político y electoral que permita mejor representación de las distintas regiones del país y, en particular, de las zonas rurales y de las víctimas, es decir, pues darle voz y voto y sobre todo posibilidad a esas víctimas del conflicto armado que están muy lejos de los cascos urbanos de este país y que están en las profundidades de las regiones, para que puedan participar en política, para que puedan hacer parte de un congreso, para que puedan hacer parte de una asamblea, de consejos. Bueno, pues la extrema derecha no quiere eso, porque realmente lo que siempre han querido es que esas curules estén en manos de ellos y de la clase política tradicional de siempre. Primera recomendación. Segunda, retomar el diálogo con la guerrilla del ELN. Bueno, esto ya lo está haciendo el gobierno Petro. Y creo que no hay mucho que explicar en esta recomendación. Un nuevo Ministerio para la Paz y la Reconciliación. La creación de una nueva entidad sobre la paz y la reconciliación que se encargue de estos temas. El uribismo tampoco quiere esto. ¿Quién sabe por qué? Ustedes saben que paz a ellos no les gusta. A ellos les encanta el plomo, les encanta la guerra, en fin. Ustedes ya conocen cómo es la temática de esta gente. Dice por acá: desarrollo territorial sostenible. La reforma rural integral que se había negociado en el acuerdo de paz entre las extintas FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016 quedó frenada bajo el gobierno de Iván Duque. La Comisión de la Verdad pide retomar el esfuerzo de la reforma, además de promover relaciones de confianza entre sectores rurales y el gobierno para garantizar los derechos de quienes viven en el campo. Retomar, por ejemplo, el esfuerzo para hacer un catastro multipropósito y la reformación de zonas de reserva campesina. La comisión dice que hay que distribuir tierra a campesinos que no la tienen y considera la cifra de al menos 3 millones de hectáreas para estos. Otro punto que no le gusta a María Fernanda Cabal y que lo ha dejado pues ver y lo ha dado a conocer públicamente, para que esta señora sí lo dice así de frente. Pero evidentemente hay un conflicto con el tema de tierras en Colombia y con María Fernanda Cabal. ¿Quién sabe por qué? Recuerden que a esta señora la han señalado innumerables veces
de tener vínculos con el paramilitarismo y con el despojo de tierras en el departamento del Valle del Cauca, de donde es oriunda. Otra recomendación, separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, que esta es una de las más polémicas. Esto se ha traducido en que atiende a las movilizaciones y protesta social como si fueran una guerra que atenta contra la existencia del Estado y por consiguiente no solo no protege al ciudadano que se moviliza, sino que lo repele como un enemigo. Es decir, el SMAT y esta fuerza pública empezó a tratar a la ciudadanía que protesta en las calles como un enemigo que estuviera pues enfrentando en la guerra, en conflicto. Entonces la recomendación es ubicarla en otro ministerio o en uno nuevo para avanzar en el fortalecimiento de su carácter civil. Esa es otra de las recomendaciones que tampoco le gusta al uribismo, es evidente. Acá otra recomendación, el fin de la policía antidisturbios SMAT. Creo que no hay mucho que explicar acá. La eliminación del escuadrón antidisturbios SMAT. Y este es muy importante, fortalecer controles disciplinarios a las fuerzas militares. Con todo lo de los falsos positivos hay gente impune. Y pues no solamente con estos terribles hechos, sino con cosas que han sucedido al interior de las fuerzas militares y sobre todo en contra de campesinos inocentes, humildes, de quienes miembros de la fuerza pública pues han atentado, han violentado de distintas maneras y no les pasa nada. Entonces la recomendación es fortalecer controles disciplinarios a fuerzas militares. Otra recomendación, estas son las dos últimas. La justicia penal militar no debe juzgar violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al mismo punto. Un alto oficial o bueno, un soldado o lo que sea comete una violación de derechos humanos en contra de un ciudadano o de una ciudadana de a pie y lo viene a juzgar la justicia penal militar y en muchos casos no sucede nada. Se queda en la impunidad. Entonces, pues esa es otra de las recomendaciones, que no sea la justicia penal militar la que juzgue a estos miembros de la fuerza pública. Y finalmente por acá, controlar la seguridad privada y el comercio de armas. Tampoco creo que hay mucho que explicar. Cambiar el modelo de seguridad del país por uno enfocado en la paz, que es lo que quiere el presidente Gustavo Petro con todo este tema de la paz total. Y cambiar la cultura de la guerra por una de la paz. Sobre todo ponle cuidado, no permitir ascensos de militares investigados por falsos positivos. Yo no le veo nada malo a esto, ustedes saquen sus propias conclusiones, acá presentamos la noticia, pero hay gente que sí le ve cosas muy malas como el uribismo, y es lo que precisamente sucedió entre María Fernanda Cabal y el padre Erro. Gracias Rafael y gracias Julio. Les pido el favor de que me dejen presentar las cosas primero para que nos pongamos en claro. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son las propuestas de ética política que la Comisión consideró necesarias ante la realidad intolerable de millones de víctimas causadas por el conflicto armado interno. Teníamos la obligación legal de hacerlas como parte del acuerdo de paz y del decreto que creó la Comisión. Esas recomendaciones están hechas para la sociedad en sus distintas organizaciones, para el Estado, para los colombianos y colombianas, y responden a la obligación moral y política de cambiar lo que nos destruye como seres humanos. Y quedan como obligaciones de ética pública, no solo para ahora, sino para dentro de varias décadas. Son concretas, porque tocan las dinámicas o patrones de la violencia política. Si estos cambios no se hacen, la violencia política, la victimización de todos los lados, la inseguridad de la vida y la crisis de la democracia se profundizarán. No son un plan de desarrollo y no tienen las especificaciones que exige un plan de desarrollo, cuya discusión es parte del debate entre los partidos. Se hicieron durante 4 años, desde la máxima atención puesta en las víctimas, sin considerar quién iba a quedar de presidente de Colombia. Sí. Esto es claro que las conclusiones se entregaban a quienes quedaran con la responsabilidad del Estado. Ahora, es imposible pensar en un plan de desarrollo que no incluya los puntos de esas recomendaciones: paz, cuidado de la vida humana, educación, propiedad de la tierra, inclusión territorial, étnica y cultural
seguridad, narcotráfico, impunidad, corrupción, cuidado de la mujer y de los niños, Sí. desarrollo educativo, equitativo y protección de la naturaleza. Y sí quisiera simplemente decir que la decisión del Senado ayer es el resultado de un debate político. La Comisión no está haciendo política de partido, sino planteando desafíos de ética pública para todos y todas. Quisiera insistir mucho en esto. Por supuesto, las recomendaciones no son vinculantes, porque la Comisión de la Verdad no puede legislar. El Estado y la sociedad las toma si quiere, y si no quiere las deja caer, pero el costo humano de rechazarlas es inmenso y tendrá enormes consecuencias. Y convertir las recomendaciones en un debate electoral o politizarla en una lucha de poderes no contribuirá a la reconciliación. Aquí los partidos tienen una responsabilidad histórica. Y yo sí quiero invitar a que tengamos presente a las víctimas, más de 121.000 desaparecidos, más de 50.000 secuestros, más de 18.000 niños llevados a la guerra, más de 46.000 soldados y policías muertos en el conflicto y otros tantos jóvenes, 3.000 sindicalistas asesinados, la Unión Patriótica aniquilada como partido, miles de miembros de otros partidos muertos. Es decir, 7 millones de desplazados. Por favor, tengamos la grandeza de colocarnos en la profundidad de nuestra responsabilidad ante la tragedia humana y el espectáculo de destrucción humana que somos ante la comunidad internacional. Gracias. Bueno, ese es Francisco de Rú, como ustedes acaban de escuchar, diciendo pues qué eran las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que fuimos, pues yo les leí algunas, pero él hace algo como un contexto general sobre lo que se iba a implementar y lo que rechazó el Senado de la República en cabeza de María Fernanda Cabal, diciendo de Rú que esto no es con fines políticos, sino para la reconciliación y la paz de este país. Pero eso es algo que no le ha importado jamás a la extrema derecha en Colombia. Y bueno, escuchemos a Cabal a ver con qué joyita sale. Gracias, padre de Rú. Permítame, aprovechando que usted está con nosotros, primero que todo, feliz mañana, padre. Siempre es un placer saludarlo. Conocer la opinión de quien hundió precisamente esa posibilidad que usted está planteando. Ella es la senadora María Fernanda Cabal. Senadora, buenos días. ¿Y qué opina de lo que acaba de decir el padre de Rú sobre la importancia de esa información para la historia? Claro, qué buena oportunidad para tener al aire y poder debatir públicamente con el sacerdote Francisco de Rux. Permítanme aclararle varias cosas. Ayer el voto también para hundir esta proposición fue del doctor Humberto de la Calle, porque resulta que en el Acuerdo de La Habana quedó clarísimo que esta comisión no iba a tener efectos judiciales y que la información que se iba a recabar allí iba a ser simplemente de público conocimiento, pero no impuesta, no obligada. Ahora, ¿cuáles son mis reparos? Así como se lo dije a usted, señor sacerdote de Rux, en plenaria, cuando estuvo el año pasado. Si usted habla de ética, usted omitió la sistematicidad de la estrategia de las FARC de reclutamiento igual secuestro de niños que hoy siguen enterrados en Colombia, que toda es una fosa común, y que además el sistema JEP, donde está Luz Marina Monzón en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se gastó 400.000 millones de pesos, igual que usted, en 4 años, cada uno con un presupuesto para solo encontrar 50 cadáveres de víctimas de las FARC. Eso es una ofensa a la memoria de las víctimas. Hay filas de desmovilizados de las FARC queriendo contar dónde están las fosas con esos niños, y Luz Marina no los quiso recibir. Y usted tampoco. Entonces, si ahora le parece una tragedia, permítame decirle que la tragedia para el pueblo colombiano es tener toda una estrategia de guerra política y jurídica a través de organizaciones como la suya, sacerdote de Rux, que mienten sistemáticamente y que tergiversan la historia. Usted no quiso recoger las declaraciones de los desmovilizados que están en Justicia y Paz. Hizo solo una referencia a alias Karina, que contaba todas las atrocidades con los niños, las escuelas de entrenamiento, toda la estrategia de guerra con los niños, usted la omitió. Y en cambio, le encanta engrosar las filas
de crímenes de Estado, crímenes de paramilitares, cuando usted más que nadie sabe que los mayores agresores fueron las FARC, además de un subregistro de más de 30 años. Entonces, aquí hay una estrategia, Julio, y la audiencia que lo entienda. La estrategia de destrucción de Colombia se llama el Plan de Desarrollo. Incorporaba la mano oscura de la Comisión de la Verdad, que no dice la verdad. Usted abusó de su cargo y ese es mi reclamo. Y por eso con Ingrid Betancourt estuvimos inaugurando una idea que se hizo material con Ervin Hoyos, que en paz descanse. Ese sí, un héroe de la patria. Una idea que era la Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad, alejado del marxismo que usted profesa, porque usted se encubre con su investidura de sacerdote y lo que está haciendo es deformando la verdadera historia de Colombia. Oigan, es increíble, Cabal. A veces parece que dice algunas cosas pues un poco coherentes, a veces, pero es que después ya sale con su comunismo y el tema de su investidura socialista y ya se pasa, o sea, ya es algo muy pasado. En buena hora hundimos algo terrible. Además, ¿quieren saber qué dice la famosa Comisión de la Verdad? Pues que el que está pedido en extradición, el narco, que cuente la verdad, no se va. ¡Qué buen negocio! Que la policía salga del Ministerio de Defensa, que se acabe el fuero militar, que se ratifique el acuerdo de Escazú, donde perdimos la autonomía como país. Porque aquí puede venir mañana a Nicaragua y nos demanda de nuevo en el Tribunal de La Haya. Siguen y siguen. ¿Saben qué más dice la Comisión del Cura, que no tiene nada que ver con la guerra y con la violencia y con supuestamente las víctimas que tanto le duelen? Que la elección de fiscal general se tiene que cambiar. No, valientes recomendaciones. Eso no es ético, de verdad. Aquí es un plan de estrategia de destrucción. Y ojo con las zonas de reserva campesina. Ojo con la estrategia de control territorial, promovida también por usted, señor sacerdote, y por quien hoy es ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, desde el 2014, financiando zonas de reserva campesina para que se vuelvan el caguán, como los pozos, para degollar policías. Entonces me encanta tenerlo al aire, me encanta confrontarlo, porque a usted yo no le creo. Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones, o sea, no creo que, o sea, de verdad, no me parece que este sea el talante de una congresista de la República, y es cierto, nosotros ya hemos estado acostumbrados de las declaraciones de María Fernanda y sobre todo la manera en que se expresa, hace, y pues incluso a veces con tonos amenazantes, pero referirse así frente a una persona que estuvo los últimos, pues desde que se firmó el acuerdo de paz, trabajando por el esclarecimiento de la verdad y dio grandes resultados como la cifra acompañado con la JEP de los 6.402 falsos positivos, pues ya es algo bastante grosero, como lo ha manifestado bastante gente. Pero bueno, es María Fernanda Cabal. Sigamos escuchando a ver qué le responde Francisco de Rú. Padre de Rú, ¿qué responde usted a estas gravísimas acusaciones que está haciendo? Gravísimas acusaciones, y aparte de Julio Sánchez metiéndole ahí cizaña al momento. La senadora. Pues que es una campaña política, Julio, y yo no estoy en política. Me parece que es un discurso de campaña política, pero la comisión no está en eso. Ahí está el informe, yo lo que les invito a que se lo lean con cuidado y no entren en una discusión política, porque yo no estoy en eso. Es un discurso político. Padre, pero los señalamientos de los costos de la Comisión de la Verdad y sus resultados, ¿no le parece que merecen una respuesta a la opinión pública? Pues es que la respuesta es el informe. Yo les pido que se lo lean. Léanselo. Ahí está. Senadora, ¿para usted es válida esa respuesta, leer el informe? Bueno, los invito a que se lo lean, pero que lean el informe de la Comisión Civil del Esclarecimiento de la Verdad, donde está la verdad que el sacerdote Francisco de Rux en 4 años decidió omitir, porque es que la verdad no tiene dueño, ¿sabe? Y usted que tiene formación religiosa debería saberlo. La verdad
muchas veces es desde la perspectiva de quien la mire, y aquí siempre el victimario ha tratado de acomodarla. Déjenos un respiro, de verdad. Quien hace política es usted. Nosotros lo que tratamos es de construir país, de verdad. Y lo del presupuesto es trágico. Étnicas, no solo es trágico el presupuesto, mire, diferencias de partidos. Construir un país para todos. No es de partido. Él escogió comisionados, los comisionados que él escogió, todos eran de izquierda, ninguno víctima de las FARC. ¿Eso es ético? Por favor, ¿usted no cree que hubiera habido mucha alegría por parte de víctimas, incluso de todos los grupos, así fuera el Acuerdo de La Habana, de ser comisionado de la verdad? Hasta esa puerta se la cerró a la verdad. Por eso no se atreve a contradecirme. Una sola pequeña precisión, porque lo otro me tomaría la mañana entera. Si me meto, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Señor, aquí lo escuchamos, padre. No, solamente para decir que yo no escogí a ninguno de los comisionados, nunca, creo que solo con Lucía González en algún momento, pero no había trabajado con ninguno de ellos. Ni nosotros fuimos seleccionados por un comité de escogencia, de los cuales 3 eran internacionales. Otro era un magistrado de las Cortes, elegido por las distintas Cortes, y la 5ª persona era una científica que fue escogida por los rectores de las universidades públicas. Ese comité seleccionó a los comisionados. Yo no tenía ni idea de quiénes eran. Simplemente para mostrar en eso el tipo de... ¿No le parece? De cosas que... El desconocimiento de María Fernanda Cabal, que estoy completamente seguro que ni ella ni su equipo de trabajo allá en el Congreso se ha leído el tema de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Esa gente no lee. Yo pienso que uno de los requisitos de la extrema derecha para entrar al uribismo específicamente es no leer. Este es un ataque político, esto es un ataque de cara a elecciones, es un ataque aprovechando la coyuntura pues tan difícil que está viviendo el país con el tema de la paz. Es Cabal y es el uribismo. Usted no hizo ningún reparo que todos fueran de izquierda. No conocía a nadie. ¿No le pareció muy curioso que todos fueran de izquierda? ¿No le pareció increíble que todos fueran de izquierda? ¿No le pareció increíble que esa misma selección internacional tuviera un defensor de ETA, un defensor de Sendero Luminoso, una farmacéutica comunista? Es que yo creo que ya la sociedad se hartó, de verdad. Ustedes hicieron lo que les dio la gana con Santos. Santos es el jefe de Petro, pero le está saliendo bastante cara esa jefatura y usted sigue imponiéndonos su verdad. Más bien, sacerdote, yo le propongo a usted que reconstruyamos toda la historia del ala marxista de la Iglesia Católica y el daño que hizo en América Latina, porque ustedes tienen deuda con el pueblo también. Y tengo todas documentadas las invasiones de tierras de las que tanto hablan, lideradas por jesuitas, en el Cesar, en el Magdalena, en Córdoba, asesinando trabajadores. Yo quiero conocer esa historia, cuéntenosla. Sí. Debió estar en la Comisión de la Verdad también. Sí, padre de Ru, yo quisiera preguntarle algo. Perdón, Johanna. Sí. Johanna, es que la senadora hizo una pregunta y antes de su intervención me gustaría escuchar la respuesta del padre. Ay, no. Bueno, esas fueron las declaraciones de María Fernanda Cabal, ya la señora desviando el tema, pero acá lo que se estaba hablando era realmente sobre las recomendaciones que finalmente se cayeron en el Senado de la República, pero que pueden salvarse en la Cámara de Representantes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es su conclusión de todo esto, de lo que acabaron de escuchar? Pues nada, los leo en la caja de comentarios. Gracias por apoyarnos siempre, los espero ahí con su comentario, a compartir el video y si quieren suscribirse también, los invito. Nos vemos en una próxima entrega.